Buenos días en cada uno de ustedes, Señor me lo bendiga, esperando que se encuentren bien, que el Señor haya bendecido ampliamente en sus hogares, en sus vidas. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con ustedes, si gusta, la palabra de Dios. Hacemos videos porque es más sencillo en esa manera, el que quiera ver lo ve y el que no, pues no. Entonces, cada quien toma sus decisiones propias, hay derecho para hacerlo, ¿verdad? No exigimos, la palabra de Dios no exige, la palabra de Dios sugiere, aconseja, exhorta y nos enseña qué es lo que Dios quisiera que el ser humano hiciera. Eso depende de cada persona. No es un juicio a nadie, no es criticar a nadie, es más bien qué dice la palabra de Dios. Porque hay muchos que dicen, es que la Biblia tiene fallas, es que la Biblia, sin tomarse el tiempo para hacer una investigación profunda, ciertamente. Dirán de diferente forma las Biblias. Algunas algunas ciertamente sacan de contexto la palabra de Dios, el contexto, lo usan como pretexto para predicar lo que no es, o acusar que la Biblia pues no trae la verdad. Es la verdad espiritual bíblica que nosotros creemos, entendemos, no porque ignoremos, sino porque sabemos lo que dice la Biblia. ¿Qué hay detrás de la Biblia? El amor de Dios constante. Si la Biblia no fuera verdad, si Dios tuvo poder para destruir ciudades, para inundar el mundo, para abrir un mar, ¿no tendrá poder para quitar un libro que no está hablando su verdad? Pues sería, sería necesario ponernos a pensar un poco. Eso no es la palabra de Dios. A mí me interesó mucho, investigué religiones. No nomás estoy aquí por casualidad. Tuve que hacer alguna investigación porque yo cuestiono también todo, ¿verdad? El punto es, si le gusta, quiere oír, quiere aprender, adelante. Si no, pues tiene derecho. No vamos a exigir simplemente. Veo los videos en las redes sociales, dos, tres, cuatro, uno, a veces ninguno, pero ahí está la palabra de Dios. Por enseñanza no queda. ¿Quiere aprender? ¿Qué dice la Biblia? Aquí está. Estamos viendo los domingos Gálatas, el libro de Gálatas, vamos a entrar al capítulo 2, del 1 al 5. Vamos a continuar los miércoles que estamos viendo Filipenses, ¿verdad? Los miércoles vemos Filipenses en la noche, los domingos en la tarde. Damos una breve enseñanza acerca de la palabra de Dios. Esto es como un pequeño estudio, vamos a decirlo así, de la palabra de Dios, o las epístolas de Pablo. ¿Por qué las epístolas de Pablo? Porque la Biblia, la mayor parte del Nuevo Testamento, está, aparte de los evangelios, aparte de los más libros, los más abundantes son las epístolas de Pablo. Es el que el Señor escogió para que fuera el que pusiera los cimientos para las iglesias. Vamos a lo que estamos viendo. Vamos a empezar el versículo 2, el capítulo 2, perdón, el versículo 1 al 5, nada más 5 versículos. Vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia Las Américas, versión antigua, y luego pasamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia Las Américas, Biblia de estudio. Vamos a pedir a ver si, como siempre, que nos lean la porción de la palabra, nos diga el encabezado del título que tiene la Reina Valera, versión antigua. Adelante, Bessie, por favor. Dice la palabra de Dios: Después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén, juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Empero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predicó entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo, por no correr en vano o haber corrido, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse, y eso por causa de los falsos hermanos que entraban secretamente a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre, a los cuales ni aun por una hora cedimos, sujetándonos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ah, bien, vamos a orar y pasamos a lo siguiente.
como uno lo presenta la Biblia de las Américas. Permítame orar y con reverencias palabras del Señor. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, este día, esta mañana, gracias por el abrir nuestros ojos y darnos cuenta, Señor, que nos has permitido en tu bondad y voluntad, Señor, que tengamos todavía vida en este mundo, parte en este mundo. Bendice a los oyentes, bendice a nuestros hermanos, bendice a aquellos siervos tuyos que con gusto y limpiamente predican tu palabra. Bendice a cada obrero, a cada misionero, a cada persona que esté involucrada en tu ministerio, sea cual sea, en la parte que se desenvuelva. Bendice, prospera y suple, Señor, en cada uno. Te pedimos por nuestros hermanos, donde quiera que estén, aquellos que en algún momento estuvieron aquí y ahora están en otra parte, tú bendícelos, Señor. Sigue adelante bendiciéndolos, prosperándolos, hablando a sus corazones para que no haya sido en vano el que hayan escuchado tu palabra. Bendice pues tu casa de oración, bendice tu palabra y que todo sea para tu honra y gloria. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados, te lo pedimos. Amén. ¿En qué encabezado tiene la versión Reina Valera, versión antigua? Pablo alude al concilio de Jerusalén. Pablo alude al concilio de Jerusalén. Y en la Biblia Las Américas tiene el encabezado los apóstoles respaldan a Pablo, ¿verdad? Y dice, permítame leer del 1 al 5 en las Américas. Dice, entonces después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tienen alta reputación para cerciorarme de que no corrí ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El 4. Y este fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo, a fin de someternos a esclavitud. El 5 y cerramos. Los cuales ni por un momento cedimos, a los cuales, perdón, ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca en vosotros. Bien. Que hay una palabra que dijiste ¿cuál sería? Compelidos. Compelidos. ¿Por qué? Porque ahí dice compelidos o una palabra muy, ¿eh? Compelido. ¿En qué? En el versículo 3. El versículo 3 dice, pero ni aun Tito estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse aunque era griego. Fue obligado, o sea, compelido, obligado, para que se entienda, porque muchas veces la Biblia dice una palabra y nos quedamos a veces así. Una vez estaba predicando y estaba en Génesis y fuimos al versículo donde dice la palabra de Dios, hablaba de la víbora y de la mujer, ¿verdad? Y le dice a la mujer, ella te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Y alguien me dijo, ¿qué es eso del calcañar? ¿Por qué no hablan bien? Está escrito. Al que sabe entender qué es lo que es el calcañar, pues ¿cuál parte del talón, verdad? El talón del pie. Pero, pues si no sabemos, no investigamos, vuelvo al mismo punto. ¿Cómo vamos a saber? Vamos a repetir porque alguien dijo, porque a alguien no le pareció, porque a alguien no le convino. No, tenemos que ahondar para poder entender y no cometer el error de hablar nada más por hablar. Mis respetos, es un consejo pastoral, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vemos entonces de qué se trata, qué problema tenía Pablo en la iglesia, bueno, en todas las iglesias de su tiempo. Los judíos, los judaizantes, no en sí todos los judíos, porque las iglesias se componían de judíos y griegos en ese tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Pues Pablo tuvo una batalla tremenda. Y dice en el versículo 1, volviendo a la Reina Valera, el versículo 1, dice, después pasados 14 años,
fui otra vez a Jerusalén, juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Y nos da una referencia más adelante, quién era Tito, ¿verdad? Que vamos a ver este versículo, dice Hechos 15:2, es lo que nos dice. Recordemos que siempre tuvo ese problema Pablo con los judíos, los judaizantes, ¿verdad? ¿Qué es lo que está luchando? ¿Por qué está luchando Pablo? ¿Qué es lo que quiere enseñar? Hechos 15:2 dice la palabra de Dios, así que suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Amén. Que vemos que la misma Biblia nos enseña que hubo, ¿qué es disensión? Un desacuerdo. Era un desacuerdo. Dice, así que suscitado, sucedió un desacuerdo y contienda. O sea, hubo una contienda con quién? Con Pablo y los judíos, los judaizantes, que ellos pedían que se hiciera conforme a la ley de Moisés. Ahí en Hechos 15:12, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Ah, 15:12. Entonces toda la multitud cayó. ¿Por qué? Porque ya en la contienda tuvieron que hablar tanto, ¿quién? Bernabé, ¿verdad? A ver, Pablo, sí, Bernabé tuvo que intervenir porque aún a Tito, dice, aún a Tito, más abajo dice el versículo 2, ¿verdad? Pero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles, ¿no? Particularmente a los que parecen ser algo, para no correr en vano o haber corrido. Bueno, vemos entonces que Pablo, y volviendo al tema, Pablo tenía ese problema y Bernabé. Aún Tito era compelido, era ser forzado a que se circuncisara. ¿Qué es la circuncisión? Bueno, sabemos que es una cierta cirugía en la parte noble del varón para que pudieran obedecer la ley de Moisés, que fue dada a Moisés, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos? Que tuvo un problema con los judíos, que hasta la fecha existe ese problema, que a fuerza se tiene que hacer como dice el Antiguo Testamento. No entendían que el evangelio que Pablo predicaba era un evangelio de la gracia, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos? Y si oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes maravillas el Señor Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Siempre es ese problema que ha habido y habrá hasta el final, que muchos quieren, inclusive en estos tiempos, estar bajo la ley. Es que la ley, no. El evangelio que predica Pablo, ¿cuál es el evangelio que predicaba Pablo? El evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de por fe, no el evangelio de que tienes que hacer, no, ya se acabó las obras, ahora es por fe. La gracia de Cristo es por una ley nueva. ¿Qué tipo de ley es? Es la ley del amor de Dios, es la ley de Cristo. El amor de Dios mostrado en Cristo Jesús. Por gracia soy salvo, dice Efesios 8 y 9. ¿Cómo nos lo presenta Efesios 8 y 9, mija, si lo tienes? Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se glorie. Gracias, amigo. Vemos entonces que Pablo y Tito tenían un problema, porque a fuerzas querían que se circuncidara Tito, y Tito era de padre griego. Dice, aún querían forzarlo, cuando aún, por eso que dice el encabezado en la Biblia, la Reina Valera, Pablo alude al concilio de Jerusalén. ¿Para qué fue ese concilio? Para aclarar los puntos, ¿verdad? Que dice Gálatas 1:6. Dice la palabra de Dios, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio.
Estoy maravillado, estoy sorprendido, dice Pablo. ¿A quién está hablando? A los Gálatas, que después que les he enseñado el Evangelio de la gracia, crean otro Evangelio. Cuando está bien cimentado el Evangelio que les he enseñado, porque recuerden que no lo dice Pablo así, ni la Biblia tampoco, pero vamos a parafrasear, porque yo perseguía a la iglesia y estoy predicando el Evangelio ahora, dice, para el Evangelio del Señor, es por un motivo que yo entendí que no entendía antes. Y me maravillo que después de que yo les enseñé o les enseñamos cuál es el evangelio verdadero, ustedes se desvíen. Y eso pasa en muchas iglesias. Y eso pasa con muchos cristianos. Después de haber conocido la verdad, se desvían y vuelven otra vez a lo mismo. A lo que estaban con los ídolos, con los amuletos, con las adivinaciones, con todas esas cosas que estaban acostumbrados anteriormente. Cárgate un limón para que te ponte esto, ponte el otro. Cuando dice Pablo, ya han sido enseñados, todo está escrito en la palabra de Dios, ¿por qué se dejan engañar? ¿Ah? Entonces, esa era la lucha de Pablo, tanto con la iglesia, los hermanos, como los falsos hermanos. ¿Por qué? Porque los falsos hermanos, como en este tiempo, llegan los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos ministros, los falsos evangelistas, y te plantean el evangelio leudado, a manera que les beneficia a ellos, cuando en realidad se debe presentar la palabra de Dios limpia, pura y clara. ¿Para qué? Para que se entienda, porque la salvación del ser humano es por entendimiento, por eso vimos ahí en Hebreos 2:8 que dice que no es por obras, 8 y 9, ¿verdad? Para que nadie se glorie, porque es don de Dios, es un regalo de Dios. Pues dice Juan 3, dice otra vez y otra vez, porque es básico, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no crea ni creerá, cree constante, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que la Biblia es muy clara, no importa lo que digan los demás. Sí, hay muchas religiones, ciertamente, religiones, pero un conocimiento genuino y verdadero. ¿Cuál es el evangelio verdadero? Aquel que se predica con las bases bíblicas desde que el Señor nació, desde que vino Juan el Bautista a preparar el camino. ¿Cuál es la predicación de Juan el Bautista? Allí ¿qué es en Mateo capítulo, no, Lucas capítulo 2, la predicación del Bautista. ¿Por qué es necesario que entendamos el evangelio que predicaba Pablo? Porque es el mismo evangelio que se predica ahora, cuando se predica limpiamente. ¿Lo tienes? Sí, ahí dice la predicación del Bautista, ¿no? Arrepentidos, dice el versículo. Mateo 6, 3. Oh, ok. Disculpe usted, me equivoqué. Pero está en la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios y diciendo, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Arrepentidos. ¿Cómo nos vamos a arrepentir si no hemos, gracias amigo, si no hemos entendido lo básico de la enseñanza de la palabra de Dios? Si no sabemos, si no entendemos. Decimos que somos cristianos, pero sin entendimiento entonces. Porque si entendemos lo que la Biblia dice, ahí en Efesios, no por obras, para que nadie se glorie. Y hay muchos versículos que dicen, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Entonces era el problema que tenía desde entonces Pablo. Por eso le dice a los Gálatas en el 1:6, estoy maravillado de que tan pronto hayas traspasado, perdón, del que os llama a la gracia de Cristo, a otro evangelio. ¿Qué dice el versículo 7 ahí en Gálatas 1:7? Gálatas 1, 1:7. dice la palabra de Dios, no que haya no que haya otro, sino que algunos os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y quieren pervertir, gracias, y quieren pervertir. No es que haya otro evangelio. Inclusive ahí mismo hay otro versículo que en el principio del capítulo me parece, que dice, si viene un ángel aún predicando otro evangelio, ¿lo tiene? Es el 8. A ver, ¿qué dice el 8? Dice la palabra de Dios, más aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema.
Si viene a un ángel o uno de nosotros predicando otro evangelio, que no hay otro evangelio, es nada más el verdadero, hablando del evangelio bíblico, sea que anatema. ¿Qué es la palabra anatema? ¿Qué significado tiene? Pues que sea maldito, ¿verdad? Así lo tienes ahí, el significado de la palabra anatema bíblicamente, corroborando las cosas, leyendo la verdad, si quieres, mande, o con maldición retribuida. Dios maldice, sí, ¿cómo? Dice, maldito el hombre que trae comida con su brazo, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y por qué fue maldita la tierra en Génesis? Por causa del ser humano. ¿Maldice? Sí. Dios, sí. ¿Qué es lo que debemos tener cuidado? De no buscar la ira de Dios, de no provocar a Dios a ira, hablando cosas que no son verdaderas, porque vimos nosotros que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que es Números 16 y 24 me parece. ¿Por qué toda esta enseñanza? Para que entendamos realmente de qué se trata, qué es lo que Dios espera de nosotros. Es algo que tenemos que ir entendiendo. ¿Lo tienes? Números 16, ¿qué? 24 me parece que es, o 29. Dice, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que... No, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Dijo, ¿y no lo hará? 23:19. Está en la Biblia. ¿Y qué dice acerca de Dios? Dios no es un hombre común, como humano, como nosotros. Adelante. Números 23:19 dice la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. Vemos entonces, gracias amigo, que Dios nos deja en su palabra la enseñanza que Dios no es un ser humano, tampoco es un alien, como muchos dicen, es que son Jesús, no, son seres divinos, seres espirituales, son tres personalidades, por eso dice, son tres personas, el Padre y dos personalidades en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo? Dios es todopoderoso, no es un ser humano, por eso no entendemos la mayoría de las veces las cosas que nos dice de una manera así. Nos quedamos a veces, ¿cómo es posible? ¿Por qué? No, eso no es cierto. Pero si no ahondamos, ¿qué es lo que va a pasar? Que viene otro, perdón, otra persona y te dice, como el caso de Adán y Eva. ¿Por qué sacó a Adán y Eva? Porque muchos dicen, es que Lili, ¿cuál Lili? Es que en el capítulo 1 dice que, no saben leer. Tan corta es la mente que no podemos entender que lo que está hablando el capítulo 1 de Génesis es una preparación nada más para darnos un informe completo y luego pasa al capítulo 2 a ampliar el capítulo 1. No, es que dice, y que Lili, y que esto, y que el otro, y empiezan, y no nada más lo creen muchos, porque esa creencia viene desde el oriente, de allá, porque de ahí empezó la mentira también. Empezó el evangelio y empezaron los contras. ¿Y desde cuándo está eso? Desde siempre. De los mismos judíos salió el pelear, ¿qué? La ley. Es que es por ley. ¿Por qué? Porque los mismos judíos no creen en Jesucristo como no creen, lo creen como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay un versículo que dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero, ¿qué es el punto? Si queremos hablar y entender por qué Pablo tuvo todos esos problemas, después de haber sido lo que fue, pues veamos, analicemos tantito. Le dieron mucho dinero para que se convirtiera. Le dieron riquezas para... No, le dio padecimiento, sufrimiento. Ahí en Hechos 9:15, ¿qué dice? Hablando de Pablo. Lo que dijo el Señor le contestó a Ananías, un discípulo que estaba en Damasco. Lo mandó que le pusiera las manos y no quería, porque sabía quién era Pablo. Adelante.
Dice la palabra de Dios, y le dijo el Señor, ve, porque instrumento elegido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Amén, gracias. Porque yo le enseñaré cuánto le es menester que padezca por mi nombre. Oye, voy a ser cristiano para que todo me vaya bien. Mira, te voy a decir que Dios permite que pasen los cristianos por pruebas. Que Dios al que acepta como hijo lo azota y lo reprende. Eso es todo, ustedes están en la Biblia. Pues no voy a hacer otro tema nomás para citar algo. ¿Por qué? Porque muchos piensan o enseñan que recibir a Cristo ya eres salvo nada más porque ya dijiste yo creo en Cristo. No es creer nada más, hay que creerle al Padre, creerle al Hijo y luego ver al Bautista que lo mandó haciendo el Padre, preparar el camino del Señor. ¿Qué es lo que predicaba el Bautista? Arrepentidos, base, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es lo que hacían con la enseñanza los de Galacia? Venía cualquier otro hermano falso y se metía en medio. ¿A qué? A meter otra doctrina, a meter otra enseñanza. Tienes que circuncidarte para que seas salvo. No, dice Pablo, no, estamos bien mal. Las cosas no se las enseñan así. ¿Qué dice la consecuencia de sobrellevar los mandamientos como son? Ahí en Filipenses 2, 15 y 16. Dice la palabra de Dios, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Que no he corrido en vano, por eso precisamente dice ahí en el versículo, pero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecieron ser algo, para no correr en vano, o haber corrido de oquis, por decir. ¿Qué está diciendo? No fui abiertamente con todos, fui con aquellos antes de empezar el ministerio, para que la palabra de Dios fuera confirmada por aquellos que decían ser algo, que parecían ser algo. ¿Para qué? Para poder expresar el evangelio, para que se dieran cuenta los que estaban arriba, los apóstoles y todos aquellos, que el evangelio que estaba predicando era genuino. ¿Quién se lo dio? Por revelación, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué está el evangelio aquí? Por revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los gentiles. ¿Desde cuándo? Desde hace miles de años. Ah, pero no es cierto. Es que eso no es cierto, no puede ser. Simple y sencillamente porque un hermano o una hermana o lo que sea quiera sacar ganancia o aprovecharse de la hora o el ministerio del Señor, no quiere decir que estamos bien. Por eso es necesario que entendamos, que abramos el entendimiento, que nos expongamos a ser enseñados, investigar qué es esto, qué es lo otro, qué es el musulmán, qué es este, qué es... Hay sectas o religiones que ni sabemos que existen, porque nunca vamos más allá. Nomás conocemos los católicos, los estos, los bautistas, y ya, no vemos más allá. ¿Qué religiones hay? El budismo, los musulmanes, Mahoma, hay muchas religiones, inclusive el judaísmo tiene mucho parecido a nuestra enseñanza bíblica, pero no es igual, porque ellos nomás tienen 5 libros del Antiguo Testamento. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento y no les gusta que se le diga Antiguo Testamento a la Biblia. Dicen la Antigua Escritura o la Escritura. ¿Cómo le dicen? ¿La Torah o cómo le dan un nombre? Pero son 5 libros de Moisés. Nada más es todo. No abren, no quieren exponerse a tratar de entender. Algunos sí lo han hecho. No digo que todos, porque algunos sí lo han hecho y están en la hora del ministerio de la gracia del Señor. Es lo que tenemos que tener en cuenta, que no seamos engañados. ¿Para qué? Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis
como luminarias. ¿Por qué? Porque estamos de pasada, no somos de este mundo. Dijo el Señor ahí en Juan 17, y ya cuando iba a ser crucificado, dijo, váralos tú, no son de este mundo, pero están en este mundo, así como yo no soy de este mundo en Juan 17. Juan 17, 14 al 16 y 20. Dice la palabra de Dios: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Amén. No rogó solamente por estos que estaban con él en la presencia, sino por todos los que habíamos de creer por la palabra escrita de quien, de todos sus discípulos, de todos los hombres, como dice ahí en 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Toda escritura es que divinamente inspirada y nos da útil para enseñar, para redarguir, todo eso, para que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que Dios desde antes ha preparado todo y nos deja ver. ¿Qué dice el versículo 3 de Gálatas? Dice la palabra de Dios: Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Dice Tito, que era griego, pues quería ser forzado a que se circuncidara, siendo griego. ¿Por qué? Porque si somos gentiles, nosotros no tenemos por qué, a ese concilio de Jerusalén, ahí se llega a ese término, todos los más importantes en ese tiempo, y se llega al término de que no por obras, para que nadie se glorie, porque es don de Dios. ¿Ok, verdad? Y dice, amaba tanto Pablo a Tito en 2 Corintios 2:13. Dice la palabra de Dios: No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito mi hermano. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Amén. Que fue triste. Se ve una amistad verdadera, una sinceridad para con Tito, su hermano. ¿Por qué? Porque lo amaba fraternalmente, tanto. Y Hechos 16:13, perdón. Dice la palabra de Dios: Este quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidió por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Amén. Forzaron a Tito, a Pablo, a que circuncidara a Tito, aunque su padre era griego. ¿Hasta dónde llega la presión a veces de la gente de más arriba? Porque tienen más jerarquía, porque tienen más poder, por lo que quieren. No tienen más poder que Dios. Pero, ¿qué hicieron con Pablo? ¿Qué hiciera con Tito? Que los circuncidara. Forzaron a la primera de Corintios 9:21. Dice la 1 Corintios 9, 21. Dice la palabra de Dios: A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. ¿Cuál es el amor de Cristo? Ganar con su sacrificio a los demás. ¿Cómo está Pablo vinculado con Cristo? Dios y el Padre lo eligieron desde que estaba en el vientre de su madre como instrumento. Entonces, ¿por qué Pablo? Bueno, igual que Saúl, igual que David, igual que Moisés, igual que Abraham, antes de ser siervo del Señor, no eran siervos del Señor. Hicieron y deshicieron. Y aún siendo siervos del Señor, hubo ciertas desobediencias, tanto de unos como de otros. ¿Es para juzgarlos? No, es para entender que los cristianos, una, no somos perfectos todavía. Dos, necesitamos estar constantemente aprendiendo la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios no tenemos la fuerza necesaria. ¿Quién lo dice en la Biblia? Mateo 4:4. ¿Qué nos dice Mateo 4:4? Y para tener un físico fuerte, bien fortalecido, necesitamos alimento. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí
Le contesta el Señor al enemigo. La segunda parte es la que quiero resaltar adelante. Mateo 4:4 dice la palabra de Dios. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Escrito está, pues a mí, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde viene la palabra? Del Padre. Dijo el Señor, no vengo a hablar lo que yo quiera, sino lo que mi Padre me da que hable, eso hablo. Mi Padre me dice que haga, eso hago. En otras palabras, como dice ahí Filipenses 2, del 5 al 11, se sometió a Dios, o fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Y él mismo reconoce que el Padre es superior a él. Lo hemos visto, lo hemos hablado, porque el Señor dijo, mi Padre mayor que yo es. Entonces vemos que la Biblia nos dice, nos habla, nos enseña, nos exhorta y nos guía. ¿Qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? Ahí en Hechos, no, el versículo 4 que dice, Dice la palabra de Dios. Y eso por causa de los falsos hermanos que entraban secretamente a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para poder ponernos en servidumbre. amén, y eso por causa de los falsos hermanos, que entraban secretamente a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para ponernos en servidumbre de quién, del pecado, del mundo. No va sirviendo otra vez al mundo, es lo que se refiere. ¿Qué dice Hechos 15:1? Dice la palabra de Dios. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjese bien la enseñanza, no vine a abrogar, vine a cumplir. Dice entonces algunos que venían de Judea, los judíos judaizantes, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Y qué dice Efesios 2:19? No por obras para que nadie se glorie, porque es don de Dios o gracia de Dios. ¿Qué es lo que, ¿Por qué sale todo esto? Porque hay algo que tenemos que tener en cuenta. El mismo Señor nos habla y nos dice en ¿qué? Mateo 5:7 mejor. Mateo 5:7. ¿Qué dice ahí en Mateo 5:7? Perdón, 17. Ah, 5:17. Bueno, si nos equivocamos. Adelante. Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Sino a cumplir. No vino a quitar, gracias, mija. Búscame ahí ahora Gálatas 4:4. ¿Qué es lo que vino nuestro Señor Jesucristo a hacer? A cumplir la ley de Moisés que estaba sobre nosotros. ¿Quién la cumplió? Dice, no la vine a quitar, la vine a cumplir. ¿Por quién lo envió? Dios lo envió ahí en Gálatas 4:4, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho súbdito, hecho de mujer, fíjese bien, bien claro. No hubo intervención de varón, hecho de mujer, engendrado divinamente. Hay mucha gente que luego no transverga o cambia la manera de verlo y dice, no, es que tuvo relación. ¿Cómo hacer relaciones, por favor? Un espíritu no es un ser humano. Por eso allá nos dice, ¿sabes qué? Dios no es hombre, no es hombre, no es un ser humano. Es espíritu, dice en hebreo, no recuerdo dónde. Espíritu consumidor. ¿Que por qué? Debemos entender que Dios no es un ser humano como nosotros, que entendemos las cosas humanamente, que la mente del Señor es mucho más alta que la nuestra. ¿Verdad? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que si Dios nos revela, fíjese lo que está en la Biblia, es con un propósito, que la llevemos a cabo como está escrita, no como alguien nos la quiere enseñar a su conveniencia, como está escrita, que dice realmente, que dice realmente la palabra de Dios, pues eso depende de a nosotros de investigar. ¿Por qué? Porque debemos tener
la capacidad y el entendimiento, o la capacidad del entendimiento, de entender que aquí en la Biblia está toda la referencia acerca de Dios Padre y su Hijo y lo espiritual. ¿Verdad? ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Es Hebreos 12:30. Dice la palabra de Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios no es hombre, es fuego consumidor. No es hijo de hombre para que se arrepienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Claro que lo va a hacer, está escrito aquí. ¿Lo quieres ver? Pues depende de ti. Si no lo quieres entender, pues ¿qué podemos hacer? Según de Pedro 2:1, Dice la palabra de Dios, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. ¿Desde cuándo están los falsos profetas? ¿Desde cuándo están los falsos hermanos? Desde antes. Lo vemos en el escrito de Pablo, lo vemos en el escrito de Pedro, el mismo Señor lo dice. Y vendrán después de mí, que es en Mateo, válgame, 24, y vendrán algunos diciendo, yo soy el Cristo en los tiempos finales. ¿Lo tiene? Mateo 24:5 dice la palabra de Dios, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sí, gracias, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Qué llegarán diciendo? Yo soy el Cristo que dice Pablo cuando estaba encarcelado, o por bien, o por burla, en una o en otra manera, Cristo es predicado. ¿Por qué? Porque Él bendice su palabra, porque Él es la verdad. Él no puede ser cambiado lo que Él dice por conveniencia de alguien. No bendecirá a la persona que predica mal, pero sí bendice su palabra. Ya lo hemos visto, lo vamos a seguir repitiendo para que se entienda. Porque hay falsos maestros, hay falsas enseñanzas y muchas veces es más atractiva la mentira que la verdad. Por la mayoría de las veces. Porque si es mentira, no, es que habla muy bonito. No se trata de si habla bonito o habla mal. ¿Qué entiendes tú? Ahí en 2 Corintios 11:26, ¿qué dices? Los sufrimientos de Pablo, lo que tuvo que padecer, lo que dice el 9:15 de Hechos, ¿qué dice? Según de Corintios 11:23. 26. Dice la palabra de Dios, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos. Peligro entre falsos hermanos. Y vuelve a rectificar, falsos hermanos. Por eso es necesario que estemos bien convencidos, bien entendidos. Somos cristianos. ¿Qué dice allí que examinaste a vosotros mismos? ¿Qué? 13:5. A ver. La palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, y ya no sois reprobados. ¿Hasta ahí? Si ya no soy reprobados. Fíjese bien una cosa, aun cuando ya estamos bien convencidos, aun cuando ya tenemos bien firme la enseñanza, corremos el riesgo de fallar. Pedro falló. El mismo Pablo tuvo que llamarle la atención. Ahí en Gálatas 2:14. Dice la palabra de Dios, mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? ¿Por qué? Fíjese a quién le llamó la atención Pablo. No fue a un inconverso, fue a Pedro, que le dice, oye, espérate, parafraseando. Dice, mas cuando vi hablando Pablo que no andaba
derechamente conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro, ¿a quién le dijo? A Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, fíjese bien que era Pedro también judío, ¿por qué constreñes a los gentiles a judaizar? Tuvo que llamarle la atención. ¿A quién? A Pedro. ¿Por qué? Porque andaba también tratando de hacer lo mismo. Y todas esas expresiones en el versículo 5 dice ahí de Gálatas 1:5. Bessie, por favor. Gálatas 1:5. Sí. Dice la palabra de Dios, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gálatas 1:5. Digo 2:5, perdón. Dice la palabra de Dios, a los cuales ni aun por una hora cedimos sujetándonos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Amén. Gracias. ¿Qué es lo que está diciendo? No esperes que alguien te llame la atención si tú eres verdaderamente cristiano. Si te examinas tú mismo, si estás en Cristo Jesús, si sabes que estás en Cristo Jesús, si estás bien seguro en tu persona, entonces tenemos que caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Que Él espera al Padre de nosotros fruto y volvemos otra vez fruto y más fruto. Ahí en Juan 15, ay, no me acuerdo, la vid verdadera. Juan 15:1. A ver, déme tres versículos de ahí. Dice la palabra de Dios, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva frutos le quitará, y todo aquel que lleva frutos lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Ah, ¿qué es el punto? Estemos en Cristo. No estoy de acuerdo con mis hermanos, con mi hermano, con mi hermana, cómo lleva las cosas, pero por el amor del Señor voy a apoyarlo. No estoy de acuerdo con lo que haces o con lo que dices, pero te apoyo para que encuentres nuevamente el camino del cual te desviaste. Porque dice unos versículos, y no más referencias, porque el reino del cielo no es comida ni bebida, no es riqueza. ¿Qué es el reino del cielo? ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor, que os améis los unos a los otros. Allá en, que es Juan, segunda de Juan o primera de Juan, no me acuerdo, 4:8, nos dice, no es referencia, dice, el que no ama, o el que no ama, sí, me parece que sí, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si nosotros tenemos ese amor y esa paciencia para con los demás, no rápidos para criticar, rápidos para insultar, rápidos para calificar, valorar. Dios no es excepción de personas. Acuérdese del mendigo, el rico y el mendigo. ¿Dios hizo menos al mendigo? No, tanto a uno como al otro. A cada uno le dio su parte. Yo no sé qué parte está esperando usted. Debemos tener cuidado. Debemos tener, como dice Colosenses 1:5 y 6. ¿Cómo dice? Colosenses 1:5 y 6. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Amén. Es tremendo, digo, perdón, más claro no puede estar. No se trata de hacer multitud en un templo, que si se congrega mucha gente, qué bendición, si su corazón verdaderamente es sincero y verdadero. Para ser el cuerpo de Cristo, es necesario entender que sin arrepentimiento no hay nada, no hay remisión de pecados. Es muy necesario arrepentir, pero ¿cómo te vas a arrepentir si no abres la Biblia? ¿Verdad? Y por eso, ya cuando somos hijos de Dios, ya cuando le pertenecemos al Señor, el Señor ya oró por nosotros también. Ahí en Juan 17:20, ¿qué dice?
Dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Gracias, mi hermano. No ruego solamente por estos. La iglesia tiene la oración, la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas veces pensamos que estamos solos porque hay dudas. Nuestra fe se debilita. Es que ¿por qué sufro? Mire a Pablo, ¿qué le costó seguir al Señor? ¿Porque Pablo era bueno? No, Pablo no era bueno. Bueno es Dios. ¿Se acuerda usted lo que le dijo, le contestó el Señor al joven cuando le dijo, maestro bueno, o algo así? No recuerdo exactamente cómo le dijo. Le contestó el Señor, bueno, no más Dios. Y en otros versículos que hay son referencias, no hay hombre bueno, o no hay ser humano que no peque. Por eso es necesario que entendamos de qué se trata la salvación, cuáles son los requisitos verdaderamente. Muchos se acercan, repito, diciendo para que Dios me bendiga y me dé más riqueza. Dios no concede necesidades, suple necesidades. ¿Tiene algo de malo que ambicionemos tener una vida mejor? No, pero si no ponemos nuestro corazón en las riquezas, en la fama, en el dinero, vamos a seguir lo correcto como Dios nos manda. Y Dios provee más y multiplica más cuando somos agradables a Él. ¿En qué manera? Buscando obedecer su palabra. ¿Cuál es el principal mandamiento que tiene el cristiano? Todo creyente. Pues déjeme decirle que es un mandamiento bien grande que se repite muy comúnmente y no lo sabemos y nos fastidia que nos lo recuerden a veces. Mateo 18, 19, 18 al 20, 28, 18 al 20. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo nos los presenta? Mateo 28, dice la palabra de Dios. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda tu potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gracias. Es mandamiento y promesas. Gracias. Yo estoy con vosotros. Pero ¿sabes qué? Ponte a trabajar. No para el pastor, sino para que haya más en el reino celestial. Lo de la tierra aquí se queda. Esas mansiones lujosas, esos templos magníficos, esas oficinas de gobierno tremendas. Un día todo va a ser quemado, va a ser purificado por el Señor. Dice Juan 15, 11 y 16 al 16 y cerramos. Dice la palabra de Dios. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he mandado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos y hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él os lo dé. Es tremendo, tenemos la promesa, tenemos la bendición, y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ve, ¿para qué? Para que tengas fruto, y ese fruto abunde. Y cuando venga el tribunal de Cristo, no el juicio del trono blanco, el tribunal de Cristo, la recompensa sea hermosa y ya somos bendecidos con la salvación, pues no nomás con la salvación, sino con las recompensas por nuestra labor, porque el trabajo que hacemos para Dios no es en vano, tiene un propósito, tiene un fin, pero más que todo la recompensa mayor es la salvación de nuestras almas. Hay recompensas mayores, más mayores que esas,
No, pero va a haber recompensas para cada hijo de Dios que siguió la voluntad del Padre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos gusta? Lea la Biblia. Yo no trato de enseñar algo que no está en la Biblia. Espero que sea bendición. Es voluntario, no es a fuerza. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos, por tu palabra. Bendícela, prospérala, enternece corazones, Señor. Redarguye conciencias, Padre, de manera que pueda tu palabra hacer la labor que se requiere. Es tu promesa, Padre, de que tu palabra no volverá vacía y la creemos y la aceptamos, Padre. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón y misericordia para todos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.